Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Que el Señor les bendiga abundantemente. Es un placer poder saludarles en esta hermosa mañana de domingo. Es un día muy especial y espero que usted esté disfrutando junto con su familia, disfrutando a lo mejor de un merecido descanso con la bendición del Señor. Quiero aprovechar esta oportunidad ya que estamos en un tiempo muy especial de mucha celebración, de mucha actividad social que tenemos en nuestra linda sociedad guatemalteca y bueno, creo que en la mayoría de contextos globales en el mundo se ha celebrado en esta semana el Día Internacional de la Mujer y por esa razón quiero enviar este fraterno saludo a cada una de mis hermanas que son fieles colaboradoras de la iglesia y que hacen posible que la misión avance. A todas ustedes, queridas madres, queridas mujeres, esforzadas, valientes, mujeres sabias, envío este fraterno saludo en nombre de la Iglesia de Dios. Su amigo y su hermano servidor, Luis Fernando Zabaleta, es un gusto poder servirle en esta oportunidad a través de este mensaje que quiero compartir. Recientemente, en las semanas anteriores, tuve a bien poder compartir una serie de estudios, de temas que en general le puse por nombre Conectados a Jesús. Se constituyó de 7 temas basados en el Evangelio de Juan, donde conocimos la perspectiva bíblica juanina acerca de nuestro Señor Jesucristo, todo un tratado cristológico, todo un estudio desde la Escritura acerca de qué dijo Jesús, quién era Él. Aprendimos allí muchas lecciones lindas que espero que estén grabadas en su corazón, que usted las tenga siempre presentes en su mente. Aquella enseñanza donde Jesús nos recordó que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor, nos dijo nuestro Señor. También nos dijo que Él era la resurrección y la vida. Nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nos dijo, yo soy la vid verdadera. Mire, en esos estudios lindos basados en el Evangelio de Juan, conocimos más de cerca quién es Jesús. Y hay algunas formas en que podemos acercarnos al estudio de la fe cristiana y una de esas es estudiar a Jesús, al Jesús bíblico, el que fue revelado en la Escritura. En esta nueva serie de estudios bíblicos quiero conducirle, ayudarle a usted, acompañarle a usted en esta, digamos así, como la segunda cara de la tortilla de este estudio llamado Nuestro Señor Jesucristo y la fe cristiana. Porque es lindo conocer quién es Jesús, pero en la Biblia no solo se nos revela quién es Jesús, sino que también se nos revela qué es lo que Jesús hizo. Y ya que estamos también en semanas preparativas para la celebración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la celebración de la Pascua universal, celestial, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos queda muy bien también recordar, a lo mejor en su relación con la iglesia local donde usted estudie en estos días, muchos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Así que en los evangelios tenemos quién es Jesús, pero también podemos aproximarnos a lo que Jesucristo hizo. Sanidades, liberaciones, atención al desamparado, al pobre, al menesteroso, la mano del Señor ayudando a todos los desvalidos, como lo era yo, como lo era usted. Y Jesucristo nos encontró. Jesucristo se acercó a nosotros y nos extendió la mano amiga, la mano divina que nos sacó a nosotros de nuestra miseria. ¿Qué hizo Jesús? Pero la cristología, el estudio de nuestro Señor Jesucristo, no podría estar completo sin un tercer elemento, que es ¿qué enseñó Jesús? Y eso es muy importante, porque conocer a Jesús, conocer a una persona maravillosa, la única, la exclusiva persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios hombre, el Dios con nosotros, queridos hermanos, nos debe inspirar a querer escuchar qué fue lo que Él dijo. No solo nos asombra su belleza como ser humano, como Dios, como persona que vivió entre nosotros,
y que fue un modelo de integridad, modelo de humanidad, no solo nos inspira ver el rostro bello de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos asombramos también cuando consideramos sus milagros. Aquello que escapa posiblemente de un razonamiento científico, pero es un hecho comprobable, un milagro. Aunque no lo podamos explicar con razonamientos y con argumentos que convenzan, que nos digan, estoy satisfecho de esa explicación, pero no podemos evitar mirar, observar, contemplar un milagro, los muchos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Todas aquellas personas que tuvieron un encuentro con Jesús no se quedaron en la misma condición. Fueron liberados, fueron sanados. Qué preciosas narraciones las que encontramos en la Biblia acerca de los milagros de nuestro Señor. Toda esa inspiración que nos provoca ser admiradores de Jesús nos debe llevar a un segundo paso. Queremos seguir a Jesús. Y la forma de convertirnos en seguidores de Jesús es atendiendo su enseñanza, escuchando lo que Jesús nos dijo. ¿Qué fue lo que Jesús nos enseñó? ¿Cuál es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que ha transformado la historia de la humanidad? ¿Qué es lo que sucede que cuando el mensaje del Evangelio llega, ese mensaje puro, tierno de nuestro Señor Jesucristo llega a una sociedad? La sociedad cambia, la sociedad es transformada. Las vidas personales, la suya, la mía, al haber escuchado el mensaje de Jesús, fuimos confrontados con una realidad que nos hizo sentir, aquí no estoy bien. Hay algo que debe ser mejor para mi vida, y entonces busqué el cambio. Le pedí al Señor cambio y Él provocó cambios en mi vida, provocó cambios en su vida. Cambios que queremos llevar a otro nivel de sociedad. Queremos una ciudad mejor, queremos un gobierno mejor, queremos de verdad vida en armonía, vida en paz. Queremos que la vida sea digna para todos los seres humanos. Y esa transformación que Jesús nos ha dado, la queremos también como un bien para todos los seres humanos, nuestros hermanos humanos de nuestra sociedad y del mundo entero. Una vez entonces, analizando quién es Jesús, es importante continuar con qué enseñó Jesús. La cristología nos debe hacer seguidores de Cristo, a profundizar en su enseñanza del reino. Si tenemos admiración por Jesús, por quién es Él, la más grande necesidad que el ser humano tiene, la más grande necesidad del ser humano, el vacío del corazón del ser humano se llama Cristo. Y si sabemos entonces que Él es la persona magnífica, la más espléndida que ha existido, que existe, que sigue vivo, que sigue vigente, que su presencia sigue siendo real y su mensaje sigue siendo escuchado, debe motivarnos a nosotros a querer ser seguidores de Él. Ya no estar detrás de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo. Una inspiración que nos provoca el Señor y su mensaje. La mayor parte de la enseñanza de Jesús se encuentra registrada en lo que vamos a conocer a partir de este primer mensaje, las parábolas de Jesús. Todo lo que Jesús enseñó, aparte de lo que Él hizo, que fue una gran enseñanza, pero lo que Jesús enseñó, Él tuvo la habilidad como gran maestro, como el maestro que se dio a conocer, que nos dejó una enseñanza profunda de cosas que hubiera sido imposible entender, comprender con nuestra lógica, con nuestra capacidad humana. Como a veces decimos, y espero que no se ofenda usted, yo no me ofendo, pero a veces necesitamos que cosas demasiado misteriosas como las que son propias de Dios, Él nos las tenga que explicar en persona con dibujitos, con cositas, para que podamos captar la grandeza de ese mensaje. Vamos a estar hablando de las parábolas como la forma en que Jesucristo dio su enseñanza. A la gente que recibía con alegría la enseñanza de Jesús, Él les hablaba en parábolas los misterios del reino de Dios. Dice la Escritura en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35,
Todo esto se lo explicó Jesús a la multitud en parábolas. Y sin parábolas no les explicó nada. Es interesante que este fuera el método de enseñanza del gran maestro Jesucristo. No solo ahora me referiré como nuestro Señor y Salvador, sino que ahora me referiré a ese gran maestro, incomparable. No hay otro como Él. Su enseñanza es única. Su enseñanza sí cambia. Su enseñanza sí ha transformado. Su enseñanza sí da felicidad. Su enseñanza sí compone nuestra vida, por muy enredada que esté. Él sí es efectivo en su método de enseñanza. Jesucristo, todo lo que Él enseñó, lo enseñó en parábolas, nos va a indicar la Escritura. Sin las parábolas no tendríamos el mensaje asombroso de Jesús que nos cautiva y nos hace sus seguidores. Maravilloso estudiar los evangelios y leer las parábolas. De verdad que nos sentimos confrontados. Es una historia como quien dice, se la dijeron a Juan, pero la entendemos todos los demás. La entendemos muy bien, captamos muy bien lo que nos quiso decir el Señor. Y somos confrontados de una manera incluso jocosa, con mucho humor quizá. Pero somos nosotros motivados a generar cambios en nuestra propia vida. Una parábola es una historia o una experiencia tomada de la vida real que permite extraer una verdad moral o espiritual. Quizá los evangelistas, por lo menos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y posiblemente algunos casos muy particulares en Juan, aunque Juan posiblemente no registre parábolas, él tiene otro método. Pero en los evangelistas sinópticos que les conocemos, Mateo, Marcos y Lucas, podríamos encontrar aproximadamente unas 50 parábolas, incluyendo lo que se conoce como expresiones parabólicas, es decir, pequeñas historias que Jesús introduce dentro de su mensaje y que son muy ilustrativas. Pequeñas historias que dejan gran enseñanza a los oyentes. Por lo menos unas 50 parábolas. Así que un análisis cuidadoso de las parábolas nos aproxima a lo que Jesús decía. Así, los evangelios no solo registran quién es Jesús y qué hizo, sino que también nos registra los evangelios qué fue lo que Él dijo. Lo cual es la base de la buena noticia, es la base del evangelio. Lo que Jesús dijo es lo que nosotros necesitamos saber para volver a restablecer nuestra relación con Dios, para volver a restablecer nuestra relación entre nosotros, los seres humanos. Es la enseñanza que nos permite vivir con las normas de moralidad, de conducta, que son propias del reino de Dios. Las parábolas son narraciones muy sencillas que Jesús tomaba de la vida cotidiana de la gente para enseñarles verdades del reino. Es a través de ese famoso método inductivo que posiblemente usted ha escuchado, ha estudiado, está familiarizado con el mismo, que consiste a partir de lo cercano a lo celestial, lo eterno, lo que sería imposible comprender con la capacidad humana. Permite que el oyente las parábolas han permitido que el oyente se identificara con la narración y descubriera un concepto religioso nuevo para su vida. Es decir, cada vez que escuchaban a Jesús, sencillamente había una reacción de asombro. O sea que como hemos estado viviendo, ¿estábamos equivocados? O sea que Jesús quiere algo más de mí, quiere un poco de más responsabilidad, o es mejor dicho, quiere toda la responsabilidad de mi parte. Que yo asuma compromisos conmigo mismo, compromisos de serle leal al Señor, compromisos de cambiar, compromisos de ser otra persona, de no seguir estancado en la misma condición. Las personas oían el mensaje, las palabras, la historia de Jesús y la podían introducir a su propia vida, a su mente, a través de un proceso de reflexión, de introspección, mirar hacia adentro. Y entonces descubrían, Jesús está hablando algo muy similar a lo que yo estoy viviendo. Ay, lo que Jesús está diciendo, me identifico. Yo creo que también estoy en ese mismo problema.
y veo que Jesús me está dando una solución. Cualquier persona se encontraba desafiado a seguir escuchando. Por eso las multitudes no dejaban de atender el mensaje de Jesús, aunque habían algunas personas que se confundían, por supuesto. Pero había un deseo por seguir escuchando más del Maestro. Qué bueno es el Señor. Jesús concluía sus parábolas diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga, decía el Señor. Casi como que nos dijera: bueno, escuchaste esta historia, detente por un momento, reflexiona en lo que te acabo de decir. ¿Cómo te identificas con esa historia? Mire, es un método muy extraordinario, único. Antes de Jesús no había otro que hablara de esa manera. Nunca un maestro en la antigüedad, ni los grandes maestros que usted puede conocer en la historia, utilizó el método parabólico para enseñar. Y esto es lo grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que a mí algún día se me dé el poder implementar como un método de enseñanza el método parabólico, pero es un sueño, que es un desafío demasiado grande, porque el maestro es único, por supuesto. Las parábolas son una invitación a generar un cambio de valores, de los valores mundanos a los que estamos acostumbrados, a los valores del reino de Dios, donde las relaciones son restauradas. Las parábolas nos acercan a Jesús, nos acercan a la proximidad inmediata de Jesús e invitan a ser seguidores del Señor. En este primer mensaje, mis queridos hermanos, amigos, hermanas, en este primer mensaje de las parábolas de Jesús, tomaremos la primera que se encuentra registrada en la Escritura, en San Mateo, la parábola conocida como del sembrador. Usted va a leer, posiblemente ha leído los primeros 12 capítulos de San Mateo, y Jesucristo estuvo en mucha actividad. Hay mucho relato en esos 12 capítulos, pero es hasta en el capítulo 13 cuando Jesús comienza a dar la enseñanza a través de este método para hablar de los misterios del reino de Dios. Y solo en el capítulo 13 van a aparecer a lo mejor 7 u 8 parábolas en un solo capítulo. Qué interesante que a partir del capítulo 13 Jesucristo hablara a través de parábolas. Qué bueno es el Señor. Así que vamos a hacer un análisis corto basado en el texto, porque si yo hablo mucho e intento dar mucha explicación del texto, solo estoy dando hasta ahora, pero una vez leamos el texto, usted notará que el texto es tan rico y con tan solo escucharlo, no necesitamos mucha más explicación. De eso se tratan las parábolas, que usted las escuche, que usted las lea, que usted se aproxime a esa forma en que Jesús habló, las mismísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y usted mismo, como un ser inteligente, quien ha recibido inteligencia del Señor, usted mismo que es una persona capaz de comprender, de razonar, de hacer uso de sus cogniciones superiores, de analizar, de emitir juicios, notará que esas historias es fácil identificarnos con ellas. Y entonces decir: puedo producir un cambio. Esta historia me ha marcado la vida. Interesante. Estas parábolas nos presentarán una verdad del reino de Dios. El reino de Dios comienza como una semilla que busca un buen terreno, donde echar raíz y donde tener la suficiente capacidad para poder dar frutos y más semillas y más frutos y más semillas. Todo comienza con una pequeña semilla, nos dice el Señor en esta parábola. La vamos a analizar a continuación. Está claramente explicada, usted lo notará. Y esta parábola nos deja una enseñanza clara, que quisiera resumirla de esta manera. La semilla es buena. El problema es el terreno. La semilla es buena. El problema es el terreno. Esa va a ser como la conclusión lógica a la que Jesús quiere que nosotros lleguemos. Veamos entonces lo que Jesús dijo y cuáles son esas enseñanzas que nos
deja esta maravillosa parábola con la que estamos iniciando. Vamos al texto. Por favor, le invito para que busque conmigo San Mateo capítulo 13. Tomaremos como base los primeros 9 versículos y luego pues vamos a hacer el análisis de lo que Jesús mismo explicó respecto de esta parábola. No todas las parábolas Jesús las explicó a sus discípulos, es decir, sí las explicó, pero no tenemos el registro en la Escritura. Tenemos algunos que Jesús tomó el cuidado de explicarlas con mucho detalle a sus seguidores. Dice el versículo 1 del capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante historia, hermano. Me encantaría, es decir, cada vez que la leo, me encantaría haber estado esa mañana en esa playa, donde Jesús, subido en una barca, sentado en una barca, nos hablaba esa historia. La historia nos dice, el versículo 1, que imagino yo, esto lo agrego yo, posiblemente era muy de mañana. Imagino al Señor muy madrugador. Imagino al Señor así muy chambeador, como decimos, y el día una vez se aclaraba y él tenía que hacer la obra de su Padre. Esa mañana se levantó muy temprano y fue al mar, dice la Escritura. Se acercó a la orilla del mar, se sentó a la orilla del mar, a lo mejor esperando que el pueblo se acercara. Y el pueblo, que estaba muy ansioso por seguir escuchando a Jesús, posiblemente como usted tiene ese deseo continuo por leer la palabra, por asistir a las reuniones de culto en la iglesia, a las reuniones de la comunidad de fe, ese entusiasmo que usted tiene durante el día por escuchar un mensaje a través de la radio, a través del canal de televisión o a través de algún seguidor a quien usted sigue en sus redes sociales y que sabe que le da algún mensaje que le llena el corazón. Así se encontraba la gente en ese tiempo. Y a lo mejor cuando alguien vio que Jesús salió de su casa rumbo al mar, comenzó a regar la bola y dijo: el maestro acaba de salir de su casa. Pronto la gente acudió a esa orilla junto al mar. Y Jesús tuvo que subirse a la barca. Y desde la barca comenzó a enseñarles. Como ya dijimos, el método de Jesús era usar parábolas. Jesús utilizaba las parábolas, nos va a decir en el capítulo 10 hasta el versículo 17, versículo 10 al 17 del capítulo 13, como una forma de enseñar grandes riquezas de sabiduría a las personas que tenían entusiasmo por querer aprender más del Señor. Recuerde usted que Jesús había sido a lo mejor rechazado por el sistema religioso de su época. Al principio Jesús tenía chance, oportunidad de estar en las sinagogas abiertamente, y cuando lo miraban decían: aquí hay un maestro, aquí hay un rabino, dejémosle el privilegio a este rabino para que nos lea la Escritura y nos dé una explicación. Jesús era tomado en cuenta en las sinagogas, pero en la medida que su mensaje iba siendo acompañado de señales, de sanidades, de liberaciones, a medida que su mensaje iba cobrando más autoridad y las personas decían: este hombre nos habla con autoridad, poco a poco las puertas de las sinagogas se fueron cerrando para nuestro maestro. Pero se fueron abriendo al pueblo necesitado, a aquellas personas hambrientas de Dios,
a aquellos que no necesitaban una sinagoga para acudir. Donde estuviera Jesús, allí sería el lugar indicado. Donde estuviera Jesús y estuviera un pueblo deseoso de escuchar al Maestro, allí estaría la bendición que ellos buscaban. Esa mañana estaban allí reunidos. Y como lo es el estilo de las parábolas, que toma historias de la vida cotidiana, imagine usted que posiblemente cerca de donde Jesús estaba enseñando, esa mañana también un agricultor estaba sembrando su pequeña parcela. Los que a lo mejor tenemos familiaridad con nuestro altiplano del país, de nuestro lindo altiplano del país donde hay mucha hortaliza, sabemos que las pequeñas parcelas donde se siembra la hortaliza son relativamente pequeñas. Posiblemente una extensión de unos 400 metros, a lo mejor unos 500 metros, 500 varas, donde se siembran pequeños tramos de hortaliza. Por lo general, el agricultor lo que hace es barbechar primero su terreno, es decir, romper la dureza del suelo con su azadón para hacerlo un poco más suelto, hacer posiblemente algunas especies de zanjas para que circule el agua, camellones, tablones, como se le conozca, y depositar semillas debidamente seleccionadas, a lo mejor ya germinadas, las pequeñas plantitas colocadas a una distancia correcta. Pero en el contexto de la tierra antigua de Palestina, el método de siembra era muy distinto. Antes de pasar el arado, los agricultores salían y tiraban su semilla. Después pasaban el arado para que el arado enterrara esa semilla. Así que cuando el agricultor, el sembrador, iba con su semilla tirando la semilla sobre su terreno, es posible que ya hubieran caminamientos, por así decirlo, caminos que las personas en su paso habían ido dejando. Es decir, tierra apelmazada, tierra más dura, que servía como camino. Ya usted sabe, cuando se hacen caminos, uno sabe que aquí han pasado muchas personas. Posiblemente la tierra había cubierto ciertas zonas rocosas, zonas pedregosas en ese terreno. Quizá había quedado el rastrojo y algunas hierbas espinosas de la cosecha anterior, que estaban allí todavía los montones de pasto seco y a lo mejor algunas ortigas, cada una de esas malezas que crecen en el desierto, malezas, malas hierbas. Era la situación de un terreno normal. Y ese agricultor esa mañana justo sirvió de ilustración para nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, qué bonito. Escuchando al maestro, ¿qué nos va a decir el maestro? Y el maestro nos dice, vean hacia allá, miren al agricultor. El sembrador salió a sembrar. Vean cómo tira su semilla. Y justamente el sembrador agarraba la semilla y la lanzaba. Y justo caía cerca, junto al camino. Jesús dice, vean que su semilla, mucha de esa semilla ha caído junto al camino. Y tal vez usted ha visto, cuando van los arados removiendo la tierra, que las aves van detrás del arado buscando si hay insectos, buscando si hay algo de comer, buscando qué sale de la tierra. Y así se encontraban las aves cerca de donde el agricultor tiraba su semilla y la semilla no caía en buena tierra, que se lograba esconder entre la tierra. Alguna semilla rebotaba y caía junto al camino, donde había tierra sólida, apelmazada. Y el Señor dice, parte de la semilla cae junto al camino. Tira su semilla de nuevo, mírenlo ahora. Su semilla está cayendo en zona pedregosa. Y su tercer lanzamiento, véanlo. Ahora su semilla cayó cerca o junto o entre los espinos. Pero vean también que no toda la semilla se pierde. Mucha de esa semilla cae en buena tierra. Qué ilustración más maravillosa. Termina el Señor diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Qué interesante. Es que nunca se me hubiera pasado por la cabeza enseñar de esa manera un tesoro tan extraordinario. Tal vez usted ha tenido algún profesor que en vez de facilitar las cosas lo enreda todo.
Algo sencillo lo complica todo. Y a veces tenemos la habilidad para complicar lo fácil. Pero el maestro no era así. Por eso es que somos seguidores de él. Por eso es que nos encanta escuchar a Jesucristo, leer a Jesucristo. Porque no encontramos sabiduría, todos los demás nos enredan la vida. Pero Jesucristo nos desata los nudos de la vida. Veamos entonces este mensaje, así en breve por los minutos cortos que tenemos a continuación. Mire, en primer lugar, la semilla que cayó junto al camino. Dice el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esa semilla no tuvo chance, más nada. Esa semilla inmediatamente rebotó y ya estaban los pájaros, ya estaban las aves esperando que alguna semilla brincara para comerla. Esa semilla no tuvo más chance. Jesús da una explicación y aquí quisiera usar por lo menos los paralelos que tiene esta historia en los 3 evangelios. En el capítulo 13, versículo 19, Jesús ya está dando la explicación y él dice acerca de esta semilla que cayó junto al camino: cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Mire esa connotación, ese personaje. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Note usted la acción violenta del malo. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora mire lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Está velando que caiga la semilla. Viene Satanás enseguida y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Qué bonita, qué interesante explicación. Ahora escuche lo que dice Lucas capítulo 8 versículo 12, el tercer relato de esta misma parábola. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. En primer lugar se dijo el malo, en segundo lugar se habló de Satanás, y ahora se habla de el tercero, que es el mismo, el diablo. Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Qué interesante ahora la relación entre esa palabra, esa semilla que nos puede provocar salvación y que el diablo está listo para arrebatarla con violencia, para quitarla con engaño. Esto tiene que ver con aquellos suelos que están cerrados. Si el suelo representa mi vida, y como lo dije al principio, la semilla es buena, el problema es el terreno. Y este primer terreno representa corazones cerrados, corazones duros, corazones a los que Jesús estaba acostumbrado a lidiar. A lo mejor fariseos que mirando los testimonios, mirando los milagros, escuchando la enseñanza autorizada de nuestro Señor Jesucristo, la palabra con mucha autoridad, con mucha propiedad que el Señor enseñaba, y ellos cerraban sus oídos. No les interesaba escuchar al maestro. Aunque él hiciera milagros y todo mundo tuviera en su corazón la evidencia que Jesús no era cualquier ser humano, sino que él había venido de Dios, aún así cerraban su corazón a ese mensaje. Pero el corazón de muchos oidores, como los que tenía esa mañana junto a la playa, estaban abiertos. Así el día de hoy, todavía podemos encontrar corazones cerrados que escuchan el mensaje de Jesús, pero se niegan a creerlo, se cierran. Hay algo que Satanás pone en el corazón humano, se llama soberbia, se llama orgullo, se llama vanidad, arrogancia, altivez. Todo lo que tiene que ver con esa egolatría, donde nos sentimos tan capaces que pensamos ya no tener necesidad de Dios.
Y a veces, no sé si a usted le ha pasado, posiblemente me haya pasado a mí. No sé si a usted le ha pasado que va a la iglesia, escucha el mensaje de su pastor y posiblemente no lo cree. Posiblemente usted está en el mensaje con una serie de críticas al sermón de su pastor. Posiblemente usted es quizá de aquellas personas que ha leído en la Escritura y siempre anda buscando errores en la Escritura. Voy a leer la Escritura porque quiero encontrar un error científico, un error de fecha, un error de dato. Y quiero tener argumentos para decir que la Biblia no es infalible. No vaya a creer que usted es la única persona que quiere tener su corazón cerrado. En la época de Jesús también habían terrenos como parecidos junto al camino, que caía la semilla, pero inmediatamente Satanás se la robaba, colocando orgullo, colocando arrogancia. Yo soy suficientemente listo, no necesito el consejo de la palabra, a mí me encantan más las ideologías, yo me dejo conducir por lo que dicen las redes sociales, la palabra yo ya no la leo, a mí me encanta más tener sueños y visiones, la palabra a mí no me gusta escudriñarla, mejor escucho una canción porque allí yo recibo lo que yo quiero. Querido hermano, querida hermana, es nuestra lucha cotidiana con el Señor. Ser buenos terrenos. Yo a veces me comporto como un terreno junto al camino. La semilla me cae, pero inmediatamente pareciera que Satanás la roba. Pero hoy yo quisiera ser un buen terreno. Yo quisiera ser, porque el problema no es la semilla, el problema es el terreno. El problema es mi corazón, el problema puede ser su corazón. El segundo terreno, la semilla que cayó sobre pedregales. Mire qué interesante ahora. Dice el versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Qué interesante. Ahora el Señor refiere, yo tengo algún cierto conocimiento teórico allí lejano de lo que es la agricultura, y Jesús se refiere a una semilla que cayó en terreno pedregoso, difícil terreno. Difícilmente una semilla pueda prosperar en un terreno pedregoso. Pues la semilla cayó en terreno donde había muchas piedras. Dice el capítulo 13, versículo 20 y 21, acerca de la explicación. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora mire lo que dice Marcos capítulo 4 versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Muy similar a Mateo. Y escuche lo que dice San Lucas en el capítulo 8. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este terreno de pedregales es un terreno superficial. Es un terreno que no tiene profundidad. Y podríamos con mucha pena decir que un alto porcentaje de los seguidores de Jesús tienen poca profundidad. Yo no quiero ser así. Cuando viene la prueba, a lo mejor puedo tener un comportamiento como el comportamiento de Pedro, cuando fue señalado, cuando fue
confrontado si él era discípulo de Jesús. Sencillamente se apartó, sencillamente tropezó. Y vea que este tipo de personas es como usted, como yo, seguidores de Jesús, comunes y corrientes, que vamos a la iglesia, que escuchamos un sermón y el sermón nos toca el corazón, nos llena, nos satisface el alma, sentimos que hemos comido, sentimos que estamos nutridos, que podemos vencer el mundo y salimos con entusiasmo. Grandes amenes en el culto, grandes gritos de júbilo al escuchar la palabra, aleluya, al escuchar el mensaje. Pero una vez salimos del templo y estamos en la calle, nos recordamos del problema, nos encontramos con amigos, se acerca la tentación y la prueba, y entonces algunos tropiezan inmediatamente. Fácil se les va lo que acaban de escuchar. Son muy volátiles en su aprestamiento, en su toma de la palabra, en su aprehensión de la palabra. Muy volátiles, rápido se les olvida. Viene la prueba, no tienen raíz, el sol quema y como no tienen profundidad, se secan y se mueren, dice el texto. El problema no es la semilla. La semilla es buena. El problema está en el terreno. Si usted, como me ha pasado a mí, en las que he tenido que reflexionar muchas veces, ¿por qué es que a veces me siento atribulado, cansado, preocupado? Como que si no tuviera Dios en mi vida, como que si Dios no fuera mi Padre amoroso que ha prometido cuidarme. ¿Por qué se me olvida cuando estoy en momentos de prueba? Y a veces me afano y a veces me preocupo. Pero yo quisiera ser una persona de profundidad y no superficial como el terreno junto a pedregales. No sé qué diga usted de su propia vida, pero a lo mejor usted también considere que el problema ha sido el terreno donde la semilla ha sido depositada. Vamos al número 3. La semilla que cayó entre espinos. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Mateo 13:7. La explicación que da Jesús la encontramos en el capítulo 13, versículo 22. Dice Jesús: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ve ahora lo que agrega: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuál sería el afán del siglo en la época de Jesús? Posiblemente la comida, posiblemente la liberación de la esclavitud de la bota romana. Posiblemente tenían su propio afán, su preocupación, que les quitaba el sueño, que les hacía concentrarse en una sola cosa. ¿Cuál será el afán nuestro en esta época? Quizá para nosotros el afán sea el placer. Quizá para nosotros el afán sea la codicia de riquezas, la búsqueda desenfrenada de dinero, el consumismo que nos ha ahogado, que nos quita el sueño, que nos quita la paz y tenemos un deseo insaciable de tener y de tener y de tener más todavía. No sé cuál sea la agenda que yo manejo, que usted maneja, aquello donde nuestro pensamiento está, pero enfocado completamente. Jesús nos dice una explicación muy interesante. Capítulo 13, versículo 22. Marcos capítulo 4, versículo 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Qué bueno. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se acuerda usted cuando hacíamos experimentos en la escuela y poníamos en un frasco un poco de algodón con agua y poníamos unos frijolitos y era la prueba poner las semillas en el sol y semillas en la oscuridad? Bueno, había germinación allí, pero no iba a haber producción. En este caso, la semilla posiblemente encontró un poquito de suelo donde echar raíz,
Pero de pronto todo el espinero, la zarza encima que le hacía sombra, impediría que esa planta, esa semilla, algún día llegara a dar frutos. No tendría la fuerza, porque el corazón del hombre estaría dividido, porque la fuerza no sería recibida de esa luz solar y entonces jamás daría fruto. Serían plantas pálidas, como las que, ¿se acuerda usted de ese experimento en la sombra? Plantas sin la nutrición verde del sol, es decir, la luz solar con la que pudieran hacer fotosíntesis. Versículo 23 dice: el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende 18-19 estoy todavía. Los afanes de este siglo. Y ahora mire lo que dice Lucas capítulo 8-14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En varias ocasiones Jesús confrontó a personas que habían hecho del dinero su máxima estabilidad para la vida. Y Jesús a veces no lo entendemos, pero le decía a la gente rica: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme, ven y sígueme. No te digo que te vas a quedar sin dinero, tenés la capacidad de volver a hacer mucho dinero, pero ahora ya no te preocupes por eso, sígueme, dice el Señor. No te afanes por esas cosas. A lo mejor usted, o tal vez yo, hemos sido de las personas que cuando estamos afligidos por la economía, clamamos al Señor, ayunamos al Señor, buscamos en oración al Señor, pedimos que otras personas oren por nosotros y estamos en una conexión con el Señor y nos fortalecemos. Y el Señor nos concede un empleo, una forma de ganarnos la vida, y entonces nuestro corazón al principio está agradecido, al principio pues da ofrendas, da sus diezmos, pero de pronto me doy cuenta que por más que gane mucho dinero, no me alcanza y ya no tengo ni siquiera para asistir a la casa del Señor. Nos pasa con frecuencia, nos pasa en la vida, los afanes, el corazón engañoso que quiere bienestar, que quiere placer, y máxime en esta sociedad hedonista en la que vivimos, donde todo tiene que ser placer, cultos cortos, voy a la iglesia pero un poquito de tiempo porque tengo una agenda muy complicada que llenar. Tiempo para Dios casi no tengo. Tiempo para servirle al Señor no tengo. Tiempo para hacer la misión no tengo, porque mi agenda está muy ocupada. ¿Y qué pasa? ¿Habrá prosperidad de esa palabra que es sembrada en su corazón? El Señor dice que no, se ahogará. La semilla es buena. El problema está en la palabra. La semilla es buena. El problema está en el terreno, mi querido hermano y hermana. Y usted y yo somos el terreno donde la palabra es sembrada. Por eso el Señor llega a una conclusión con el cuarto terreno. No toda la semilla estaba cayendo en mala tierra. La semilla que cayó en buena tierra. Dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Mire qué bonito. Cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, dice la Escritura. Ahora vea lo que dice el versículo 23, donde está la explicación de este terreno. Dice la Escritura: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendito sea el nombre del Señor. San Marcos capítulo 4 versículo 20 aparece la explicación y allí dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Ahora comienza de lo más bajo a lo más grande, a 30, a 60 y a 100 por uno. Y San Lucas, me encantó lo que dice San Lucas. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mire qué bonita explicación. Interesante la relación que existe entre oír, dice San Mateo,
y entender. Por esa razón yo le recomiendo, mi querido hermano y hermana, cuando usted vaya a la casa del Señor, concéntrese en el tiempo de la palabra. Concéntrese. Deje su distracción, a lo mejor su teléfono. A veces decimos, es que en mi teléfono tengo la aplicación de la Biblia, pero también nos están entrando mensajes de WhatsApp y mensajes de Facebook y nos distraen, ¿verdad? Nos distraen. Yo le recomendaría, lleve su Biblia. Es un poquito más pesada que su dispositivo, pero aquí no le van a entrar mensajes distractores. Aquí usted se puede concentrar con la palabra. Bueno, si usted encuentra un mecanismo para usar su dispositivo y no le afecta, mi recomendación, busque no distraerse. Busque no distraerse. Concéntrese en la palabra, porque hay que oírla, pero también hay que entenderla. Y luego también nos da la idea de recibirla, de apreciarla, de abrir nuestro corazón como buena tierra para que entre la semilla y cubrirla, abrazarla, para que esa semilla con nuestro calor, con nuestro deseo, eche raíz y pronto salga la planta que dará fruto. Al principio quizá 30, cuando ya avancemos vamos a dar 60 y posiblemente lleguemos a ser una planta fructífera que dé al 100 por uno. Bendito sea el nombre del Señor. El problema no es la semilla. El problema tiene que ver con el terreno. Y yo quiero aquí en confianza decirle a usted que creo que todos los días debemos tener esa lucha. ¿Con qué tipo de terreno amanecimos siendo hoy? Quizá hoy por los afanes de la vida, las preocupaciones de esta semana o por las crisis que son crisis reales que posiblemente usted esté viviendo. Quizá su corazón se ha vuelto un poco duro, como pedregal. Quizá usted está experimentando, no sé, cierta cercanía con los pecados. Y le está poniendo a usted esa sensación de gusto en el corazón. Y usted dice, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia o sigo en esta condición? Y habrán placeres en la vida que se le han acercado que quizá nunca había tenido. Y están ahogando esa palabra. El problema no está en la semilla, que es la palabra del Señor. El problema está en el terreno. Dios guarde si nosotros somos terreno cerrado junto a pedregales, junto al camino, hermano. Ya el diablo nos quita toda la palabra. Todo mensaje que usted escucha le enoja. Cualquier palabra que usted escuche en la iglesia se siente molesta. El pastor por mí lo está diciendo. Es la palabra. Nos cae a veces. Y eso es lo bonito, que Dios nos habla. Eso es lo bonito, que tenemos un Padre que se preocupa. Pero si usted está experimentando esa sensación de arrogancia que no la tenía antes, el Señor nos dice, si tenés oídos para oír, escucha. Concluyendo este mensaje, mis queridos hermanos, Jesús hace un llamado a la reflexión. El que tenga oídos para oír, oiga. Una forma de decirnos, escuchaste la historia, ahí está el agricultor. Y posiblemente todos estaban contemplando al agricultor y oyendo las palabras de Jesús. Ahora escucharon de Jesús decir, pensá por un momento en lo que te acabo de decir y en lo que acabas de ver. Pensá por un momento. Reflexionalo para tu vida. Interiorizalo en tu corazón. Tráelo a tu mente. Pensá por un momento, no avances un paso más sin haber reflexionado en esto que te acabo de decir, dice el maestro. Piensa por un momento, piensa bien lo que te acabo de decir. ¿Cómo lo aplicarías a tu vida? Es un llamado que el Señor nos hace en cada parábola a tomar acciones a partir de esta enseñanza que Él nos ha compartido. Jesús nos pide con esta historia, mis queridos hermanos, que luchemos por nuestra semilla. Esa semilla que posiblemente la sembró en usted su padre, su madre, desde que usted era un niño o una niña. Luche por esa semilla, luche por ella.
Que no vengan las aves, Satanás, el diablo, a robarla. Y que ahora usted termine siendo un apóstata, alejado del Señor. Una persona que ahora niega. Una persona que ahora hace todo lo contrario de lo que usted sabía. Luche por su semilla. No deje que nos la roben, que se la roben. Colaboremos para que nuestra semilla eche raíz. Si somos pedregales, pidámosle al Señor, quita de mí las piedras del corazón que hacen que la semilla tenga superficialidad. No quiero que cuando salga el sol, la prueba, la dificultad de la vida me seque y yo sea de corta duración. Que el domingo estoy aplaudiendo y alabando tu nombre y el lunes ya estoy derrotado, como que si no hubiera aprendido nada de la Escritura. No permita que el calor de la prueba mate esa semilla en su corazón. Jesús nos llama a la reflexión sobre cuán dañinos son los placeres, la búsqueda de placeres, la codicia y el afán del dinero, como aspectos que ahogan la palabra sembrada en nuestro corazón. Hay personas que ahora ya no van a la iglesia, ya no se congregan, ya no tienen comunión, ya no tienen tiempo para Dios, para orar, para leer, porque ahora están muy ocupados haciendo dinero. ¿De qué les sirve? Va a decir Jesús. Ganar el mundo, ganar muchos tesoros, si al final se pierde el alma. No deje que la codicia ni nada de este mundo maten la semilla en su corazón. Jesús nos invita a hacer un buen terreno, que con humildad, mis queridos hermanos, se requiere humildad para hacer un buen terreno. Con humildad, usted reciba en su corazón la palabra de Dios. Con humildad. Esa tierra que no tiene mucho más que se abre y lo importante es la semilla, pero también es muy importante que yo la abrace, atesore esa semilla en mi corazón, en mi mente y deje que esa semilla crezca, germine, produzca, se fortalezca, dé fruto al 100%. Los seguidores de Jesús son reconocidos por sus frutos, mis queridos hermanos. Puede que al principio demos poco fruto, luego más fruto y después mucho fruto. La semilla es buena. El problema radica en el terreno. Podemos pedir a Dios que nos limpie y suavice para hacer un buen terreno, para que su palabra produzca mucho fruto. Como lo dijera Jesucristo, piense usted en esta historia. Yo quiero reflexionar durante esta semana en esta historia, pensar por un momento qué tipo de terreno soy yo. En verdad yo deseo ser una buena tierra. Y yo anhelo que usted también lo desee, ser una buena tierra donde la palabra del Señor encuentre donde prosperar. En el nombre de Jesús, le bendigo a usted, mi querido hermano, hermana, y le deseo una linda semana. Bendiciones. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad. Que el Señor le bendiga a usted, mi querido hermano y amigo, que recibe esta bendición a través de Canal 27. En este momento yo quiero enviarle a usted una invitación muy cordial para que usted se una a la gran familia de Canal 27 haciéndose un socio honorario. Su contribución hará que este ministerio siga avanzando, siga proclamando la verdad y llevando ese mensaje de esperanza a cada familia que lo necesita. Con la ayuda del Señor seguiremos adelante y usted tiene la gran invitación ahora para ser parte de este gran proyecto de Canal 27. Que Dios le bendiga y que Dios le anime a unirse como un socio honorario.